Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es meiosis. Recuerden que esta es la segunda parte o la segunda fase, podría decirse, de lo que es la reproducción celular. Entonces, aquí tenemos que nos dice que solo está presente en la reproducción de gametos sexuales, donde una célula diploide, acuérdense, diploide, que contiene el mismo número de cromosomas, con dos pares de cromosomas se convierte en una haploide, como son los espermatozoides y óvulos, que en el momento de la fecundación se unen de nuevo en una célula diploide. Si recuerdan este ejemplo que habíamos visto, que era donde se pierden, en esta fase se pierden cromosomas y ¿qué es lo que pasa? Está el óvulo y está el espermatozoide y al momento de que existe esta parte de la fecundación, se vuelve una sola y recuperan el número de cromosomas. Sí, se acuerdan que lo llegamos a ver en las primeras clases, ¿verdad? Bien, gracias, perfecto. Entonces, en la meiosis se presentan dos divisiones celulares, perdón, nucleares. Aquí tenemos lo que es meiosis 1 y meiosis 2. Bien, aquí vamos a definir la interfase que pasa dentro de lo que es meiosis, es donde la célula crece y se prepara para la reproducción, pero en este caso los cromosomas se duplican durante este periodo. Y tenemos aquí que está el periodo de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Ok, entonces Edgar, ¿podrías explicarnos lo que es profase? Voy a dejar de compartir para que aquí nos veamos todos. ¿Sale? Bien. Coméntanos, Edgar, por favor. Te escuchamos. La, la profase 1, en ella los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario que se divide en 5 subfases, que es lipoteno, cligoteno, paquiteno, diploteno y dianesis. Aquí más que nada es como que se van formando los cromosomas para formar el material genético, que también vi un video que nos explicaba más que es como ir formándote en grupos. Es como uno llega a la escuela, primero ves en qué grupo vas a ir, ¿no? Que es la parte del hipoteno. En pigoteno ya te vas como que juntando y se va formando los cromosomas. De ahí se van desarrollando más y de ahí va la profase 2. ¿La digo de una vez? Es que no es... Entonces, el hipoteno son los cromosomas homólogos empiezan a emparejarse. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean gen a gen. Es un proceso denominado sinapsis. Cada par cromosomático se denomina bivalente o tétrada. En el paquiteno se produce el entrecruzamiento cromosomático, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del DNA entre cromosomas homólogos. En el ploteno, los cromosomas homólogos se separan un poco y se presentan puntos donde se han producido el encruzamiento, llamados quiasmas. Y por último, en el diacinesis, los cromosomas se siguen condensando. Los demás fenómenos se producen son los mismos que tienen lugar en la profase de la mitosis. Y ya, eso es todo. Profa tiene el micrófono apagado. Ay, perdón. Gracias, gracias. Yo aquí hablando y explicando se me olvidó. Es que para que no te interfiriera en lo que estabas hablando. Está muy bien lo que estás diciendo. En esta parte de lo que es diacinesis, ocurre también la ruptura de membrana celular. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta igual. Está muy bien, sacaste justamente la información que se requería, está perfecto. Bien, Catherine, voy a compartir lo que es tu trabajo y lo explicas.
de metafase 1. Voy a hacerla un poquito más grande. ¿Ya la pueden ver como pantalla completa? Ok, Sí. te escuchamos. Bueno, la metafase 1 es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis que sucede después de la profase, en donde esta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos de uso acromático, que también son llamados meiótico o mitótico. Bueno, en la metafase 1 también las fibras del uso se adhieren a las paredes de cromosomas homólogos. Las paredes de cromosomas se alinean a lo largo del ecuador a la mitad de la célula. Esto ocurre solo en la metafase 1 y en la metafase de la mitosis y la meiosis 2. Los cromatidas hermanas se alinean a lo largo del ecuador de la célula y los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Bien, muy bien. Y aquí algo también que anotar. Ahí ahora sí tengo el micrófono, sí tengo el micrófono. Que se distinguen los quiasmas. Esto igual forma parte de lo que es la metafase 1. Muy bien. Bueno, aquí nos falta entonces lo que su compañera le correspondía, pero ya no se ha conectado. En la anafase 1 ocurre la separación de los cromosomas homólogos, estos mismos que ya se hicieron en la metafase 1. Entonces, cuando ya está esta separación, se dirigen a los extremos de las células. No sé si se acuerdan dentro de esta ilustración que teníamos aquí, primero alargados los cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se separan, como que se rompen, podría decirse, y cada uno se va de un extremo a otro extremo. Bien, voy a dejar de compartir esta y hoy creo que ya se nos fue su compañera Alexandra. Déjenme ver qué pasó. Bueno, en el caso de ella, nos puso un video, se los voy a... Déjenme checo si lo abrí o no. Lo vamos a observar. Que lo hace. ¿Lo pueden ver, jóvenes? Ok. Me mandó este video y de aquí voy a una presentación, bueno, una pequeña imagen y ya la checamos. La telofase de la mitosis y la citocinesis de la fase M son etapas que se superponen. La imagen de fluorescencia muestra los dos eventos en conjunto. En telofase se produce la reorganización de la envoltura nuclear en torno a los cromosomas que llegaron a los polos del uso luego de la anafase. Al mismo tiempo se produce una estrangulación del citoplasma, y ello ocurre en el ecuador del uso mitótico. De hecho, es el mismo uso mitótico y particularmente sus microtúbulos interpolares los que marcan el punto exacto de la estrangulación. Los filamentos de actina del citoesqueleto son los responsables de este cambio tan drástico en la forma de la célula. La proteína motora miosina se asocia a actina y ejerce una fuerza necesaria para estrangular al citoplasma y separar a las dos células hijas. La reorganización de la envoltura nuclear depende de la desfosforilación de las láminas nucleares. Recordemos que en profase, esta proteína fue fosforilada por el factor promotor de la fase M, que tiene actividad quinasa, lo que llevó a la desintegración de la envoltura nuclear. Ahora, la pérdida del fosfato de la lámina nuclear por acción de una fosfatasa específica revierte el proceso. Las vesículas membranosas se vuelven a asociar a los cromosomas y se reorganiza el núcleo. Si un cromosoma, como consecuencia de una falla del proceso, queda muy lejos del polo del uso y separado del resto, también se encierra, pero en forma independiente, generando un micronúcleo. No es raro encontrar células con micronúcleos en tejidos con alta actividad mitótica. La animación muestra la reorganización de la envoltura nuclear y al mismo tiempo la desintegración del uso mitótico. Sin embargo, no desaparece del todo, pues también es responsable de marcar el sitio exacto donde debe producirse el estrangulamiento del citoplasma. En la citocinesis, el citoesqueleto
organiza un anillo de contracción. Los filamentos de actina y la proteína motora miosina se encargan de separar los citoplasmas y dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Al final de esta etapa, el único centrosoma que permanece en la célula hija se encarga de reorganizar el sistema endomembranoso, y así la célula está lista para la fase de crecimiento o fase G1. Bien, ahora les voy a compartir el trabajo que hizo. ¿Lo pueden ver ya? Ok, le voy a hacer un pequeño zoom. No sé si lo pueden ver un poquito. ¿Se distorsiona un poco la imagen? Bueno, ahí a ver si tratamos de entender un poquito. De todas formas lo voy a leer. Bien, tenemos en telofase 1 los cromosomas individuales compuestos por dos cromáticas unidas por el centrómero empiezan a condensarse y a hacerse visibles forma larga tiras en el núcleo. No se separan las cromáticas como en la mitosis, sino que al romperse los quiasmas, acuérdense que estos quiasmas son los que teníamos en la parte de metafase 1, cada cromosoma completo del par de homólogos se desplaza a un polo opuesto de la célula. Una cromática de cada cromosoma es mixta, recombinada, reaparece la membrana nuclear y el núcleo. Los cromosomas sufren una ligera condensación. Los cromosomas continuos, constituidos por solamente una cromática, terminan su ascensión a los polos de la célula. Y aquí tiene sus ilustraciones. Y es justamente lo que pasa. Aquí es donde se forman las nuevas células haploides en esta etapa. Bien, ahora voy a dejar de compartir y vamos a checar en tu caso, Edgar, ¿podrías hablar de meiosis? Ay, perdón, voy a compartir. Tenemos lo que es meiosis 2, igual tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Edgar, ¿puedes hablar acerca de meiosis 2, por favor? Sí, profe. Gracias. En la profase 2, los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centriolos que se han desplazado a los polos de la célula. La membrana nuclear desaparece, o sea que se rompe el núcleo, y a diferencia de la profase 1, no es necesario volver a pasar por la condensación de la cromatina, ni repetir el proceso de recombinación, por lo que es una etapa muy corta. Sí, exactamente, eso es lo que pasa en esta etapa. Como dice su compañero, existen las células haploides, las dos con dos cromátidas, se produce el rompimiento de la membrana nuclear, sintetizándose y un nuevo uso acromático. Es justamente lo que está mencionando su compañero. Bien, Catherine, ahora vamos con la tuya. Permíteme, nada más la abro. Ok. ¿Ya pueden ver? Voy a hacerla en grande. Bien. La metafase 2 es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis que sucede después de la profase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecen los túbulos del uso acromático, que también ya les comentaba que se llama meiótico o mitótico. El nombre metafase proviene del griego eta, que significa después. Los cromosomas se alinean uno arriba del otro a lo largo de la mitad de la célula, similar a como se alineaban en la mitosis. El uso se acopla a cada centrómetro de cada cromosoma. Las diferencias entre la metafase 1 y la metafase 2 es que
es que en la metafase 1 los cromosomas homólogos se emparejan en la placa de metafase, mientras que en la metafase 2 los cromosomas son individuales, se alinean en la placa de metafase. Bien, exactamente. Pasa eso, como menciona su compañera. Cada cromátida se dirige hacia los polos opuestos de la célula. Es así. Se van uno hacia un lado y otro hacia el otro, ya sin tocarse, sin existir ningún contacto dentro de estos. Bien, voy a decirles con respecto a lo que es anafase 2. En este caso, las cromátidas hermanas se separan. Esto recuerden que tenemos este componente de como que los pelitos de los cromosomas se van a separar, hay este rompimiento en esta parte y se dirigen a los polos opuestos gracias a las fibras de uso acromático. Este simplemente es como que la parte donde hay un rompimiento. Bien, ahora voy a ponerles el de su compañera. Ahí voy a dejar de compartir. ¿Ya la pueden ver? De la fase 2. Bien. En este caso, su compañera nos está diciendo aquí que la citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Los cromosomas están alineados en el plato ecuatorial. Bueno, aquí sería el uso mitótico, se adhiere al cinetocoro de cada cromosoma para poder separarlo. Y es justamente eso lo que está pasando. Dice, se forman nuevamente membranas nucleares, es algo que hay que entender porque recuerden que la membrana es lo que va a cubrir lo que es la célula. Dice que cubren los cromosomas desapareciendo el uso acromático. Y para este momento ya habrá 4 células haploides con las que se completa el ciclo. Recuerden que en este caso, como se va a perder cromosomas o número de cromosomas, por eso son 4 más. Recuerden que de la membrana madre salen 2, ¿cierto? Y de estas 2, de ahí surgen las 4. Entonces, de esa manera es como se da esta parte de lo que es la reproducción celular, tanto en mitosis como en meiosis. Voy a dejar de compartir, jóvenes, y detengo la grabación.